Bernat, secretario general de Manos Limpias. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches en función de cuándo nuestros amigos recuperen este enlace y bienvenido a La Retaguardia, periodista digital. Igualmente, muy buenas a todos nosotros y a todos los que nos estáis viendo desde esta cadena. Don Miguel, enhorabuena. Le envío un abrazo en nombre de millones de españoles que sienten una gran orfandad política y que llevan ya demasiado tiempo observando cómo los políticos no hacen bien su trabajo. En este caso, el trabajo de los políticos de la oposición, del Partido Popular de Vox, hubiera sido adoptar iniciativas legales, judiciales, como las que sindicatos, organizaciones, como a la que usted representa Manos Limpias, pues han tenido el coraje y la valentía de poner en práctica. Ustedes han llevado o pretenden llevar a los tribunales a la esposa del presidente del gobierno, doña Begoña Gómez. Y el pasado viernes, según supimos, el juzgado número 41 de Madrid, del juez Peinado, al que siempre enviamos un abrazo por su valentía, porque tampoco es fácil que todos los jueces tengan el coraje de asumir estas iniciativas, pues por supuesto abrió diligencias y dio la consideración ya a doña Begoña Gómez de investigada. ¿Cómo llegaron ustedes a la conclusión de que era absolutamente necesario hacer lo que han hecho? Bueno, nosotros indudablemente hemos estado esperando porque esta noticia criminis que fue difundida por diversos medios digitales, en papel también y en tertulias, pues que el Ministerio Público, de acuerdo con la obligación que establece y las facultades que le otorga el artículo 104 de la Constitución, hubiera actuado ante una noticia que tenía indicios sólidos y racionales de un presunto delito de tráfico de influencias cometido por la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Esta ausencia de actuación, este mirar para otro lado del Ministerio Público, que está totalmente politizado y que depende del Ejecutivo, pues nos ha movido que ante este escándalo de esta noticia criminis, que es distinto de lo que han querido hacer ver para denuncia de Manos Limpias, que se trata de recortes de precios. No se trata de un recorte de precios como si hubiera cogido las tijeras y hubiera reportado una noticia de un periódico y la hubiera tratado. La noticia criminis, probablemente de esta se deriva de un delito de tráfico de influencias. Pero es que incluso el propio Ministerio Público, ya en su momento, cuando desempeñaba la jefatura de la Calidad Anticorrupción, el entonces Jiménez Villarejo, ya decía que había que dar toda noticia criminal. Pero es que posteriormente hay una circular del año 2023 de la propia Fiscalía instando a los fiscales a que había que investigar cualquier noticia criminal. Y por lo tanto, ante esta ausencia y ante este incumplimiento del Ministerio Público y ante la pasividad de los partidos de la oposición, PP y Vox, que tenían que haber actuado inmediatamente, pues nosotros, en defensa de la legalidad vigente y amparándonos en el artículo 125 de nuestra Carta Magna, presentamos la correspondiente denuncia en el decanato de los juzgados de Castilla, que luego al juzgado de 41, que es diligencias previas y ya ha dictado un auto investigada, llamaba imputada, de la esposa del presidente Begoña Gómez. Así es el juzgado número 41 del juez Juan Carlos Peinado, que ha dictado ese auto la semana pasada, en el que considera, se llamaba imputados, imputadas, antes de la reforma de 2015 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y ahora es investigada. Lo digo también porque a lo mejor a veces confundimos a nuestra audiencia. Hemos visto en algunos medios barajar si se va a poder llegar próximamente a la imputación de Begoña Gómez y tal. Lo primero, la imputación ya no existe, y lo segundo, el término equivalente, que es el de investigado o investigada, ya lo está, insisto, desde el viernes pasado. El siguiente paso será saber si doña Begoña Gómez acaba siendo encausada o acusada. Son precisiones jurídicas que creo que conviene hacer. Dígame. El siguiente paso tiene el siguiente ítem.
ahora mismo el juez instructor está practicando diversas diligencias, ha citado ya a varios directores de medios digitales para prestar declaración, y el último paso será estar en el banquillo a Begoña Gómez para interrogarla. Y si interrogatorio y de que se están practicando se deduce al menos indicios racionales, que yo creo que sí, que son indicios no solamente racionales, una apoyatura determinantes, entonces será procesada y se iniciará lo que se llama transformación en procedimiento abreviado y el juicio oral. Lo que es indudable que Begoña Gómez se va a sentar tarde o temprano, yo calculo que puede ser en un mes o 2 meses a más tarde, se va a sentar como investigada, imputada, se va a sentar en el banquillo del juzgado de instrucción número 41 de Madrid. Y esto ya es tan importante que en cualquier país democrático, presidente de gobierno, tu esposa está implicada y se tiene que estar en el banquillo de los investigados, inmediatamente el presidente de la República de Francia y hubiera presentado dimisión. En este caso, a todos, el presidente del gobierno, de reflexión, la irresponsabilidad, es decir, que no es una huida hacia adelante. Lo triste es que indudablemente tarde o temprano, más bien pienso que temprano más que tarde, tendrá que dimitir, pero el daño que ha causado no solamente a su propio partido, sino a la sociedad española, prácticamente irreparable. Así es. Cuestiones, por tanto, a retener. Os pido disculpas porque notaréis algún pequeño salto en el audio, pero me parece que el testimonio es de tal valor que por eso estamos manteniendo una... en fin, estos minutos, todo lo posible, con el señor Bernat. Se va a sentar en el banquillo con toda probabilidad. Dice el señor Bernat que en un plazo, bueno, pues dependerá del ritmo de las diligencias del titular del juzgado número 41, del juez Peinado, pero de aquí, pues a lo mejor a 2 meses. Indudablemente, aparte de las responsabilidades judiciales que pudieran derivarse de toda esta causa, de todo este procedimiento, las políticas, esas van de suyo y tendrían que haber forzado ya a Pedro Sánchez Pérez Castejón a presentar su dimisión. Hay un elemento, además, señor Bernat, que es de las últimas horas. Hemos sabido que la unidad de élite de la Guardia Civil, la UCO, ha sido encargada directamente por el juez de investigar todo lo que tenga que ver con estos presuntos manejos de doña Begoña Gómez. Esto supongo que es un paso importante, un paso decisivo, porque no a todo el mundo le ponen a la UCO detrás. No importante, sino importantísimo. Los documentos manos limpias. La denuncia se efectuó el 9 de abril, luego se amplió el 3 de abril, otra ampliación de mayo, hacer otra ampliación donde denunciamos también que eran necesarios los presuntamente de Begoña Gómez, que son los señores Hidalgo e Víctor. Vamos a incluir también como necesarios de los la denunciada Begoña. Por tanto, ese auto del juez de 41 de poner en manos de la Guardia Civil para que investiguen en profundidad el negocio de Begoña Gómez, basados en la denuncia que hizo inicial manos limpias. La UCO va a corroborar las aportaciones que nosotros hemos presentado en el juzgado 40. Son totalmente ciertas, pero ellos
informático en la UCO, van a aparecer más reuniones, más conversaciones, o menos los números de teléfono donde se ponen en contacto con operadores necesarios. El proceso indudablemente va a concluir, como dije yo en un principio, en el banquillo investigada y como acusada tendrá que comparecer en un juicio. Yo es un tema que lo tengo tan claro. Los contratos adjudicados para por Red-X están no solamente examinados, sino por el aval de letra de Begoña Gómez. La inmensa cantidad de dinero Global a Europa están hablados por el presidente del gobierno, el marido de Begoña, aquel famoso consejo que, sabiendo cómo estaba Global en quiebra, cómo estaba Global que debía 50 millones a la agencia tributaria, nunca jamás esa ayuda, 175 millones de 300 y pico, nunca se tenía que haber a una empresa que estaba en quiebra, una empresa que tenía que ver con la agencia tributaria. Por lo tanto, las pruebas demoledoras, y que ahora traten de injuriar, de calumniar, de decir todo el aparato mediático de la presidencia del gobierno, que se trata de una denuncia y que esta la ha promovido fascista, un sindicato ultra, eso ya no cuela, ya no cuela. Claro. Tratar de quitar veracidad a la denuncia de manos limpias, bueno, pues es una defensa tan ruin y tan propia de la presidencia del gobierno que no les va a valer, porque el proceso está judicializado y verdaderamente tiene todos los probatorios, no solamente para que Begoña se siente en el banquillo, sino que finalmente sea condenada ella y los cooperadores necesarios. Veremos a Begoña Gómez en el banquillo. Nos quedamos con ese titular. Le invito a usted algún día, en fin, aunque tienen ustedes ahora muchísimo trabajo, a que si lo tiene bien, pues se venga a nuestros estudios y poder charlar muchísimo más, durante muchísimo más tiempo con usted, porque sin duda la conversación será de altísimo interés y para nuestros espectadores pues no le digo nada. Lo vamos a dejar aquí, don Miguel, porque en fin, el audio es un poco defectuoso, pero yo creo que los principales conceptos han quedado claros y han quedado fijados. Begoña Gómez se va a acabar sentando en el banquillo, va a acabar con toda probabilidad siendo acusada y bueno, pues seguramente a lo mejor hasta condenada. Dígame. Siendo condenada. Yo lo tengo tan claro, primero en el banquillo y posteriormente condenada, porque es un delito, un presunto de tráfico de influencias, lo que se conoce como vulgarmente de libro. No hay ningún resquicio que pueda permitirla salir de este rollo que se ha metido. Es increíble que una de la esposa de un presidente del gobierno haya estado y sigue estando en negocios de dudosa legalidad, como mínimo de dudosa legalidad. Pero hemos aportado pruebas de una manera tajante, determinante, que efectivamente ese presunto delito de tráfico de influencia se convierta en una realidad y de presunto se dé a efectivo. Ya habrá presunto tráfico de influencia. Nos vamos a sentar a ver el espectáculo, todos los españoles de bien y sobre todo algunos que llevamos ya un cierto tiempo peleándonos contra el poder y contra esa máquina trituradora que han querido hacer pasar sobre periodistas, sobre jueces,
sobre organizaciones de la sociedad civil, como la que representa don Miguel Bernat. Somos todos unos fascistas, somos todos unos ultraderechistas, somos todos unos fabricantes de fango y de bulos. Pues ya verás, figura. Yo, don Miguel, a Pedro Sánchez le llamo el figura todos los días, muy respetuosamente, por supuesto. Pues ya verás, figura, cómo a partir de ahora sí que de verdad se te va a complicar la vida. Y como el Partido Popular y Vox no han hecho bien su trabajo, no hacen su trabajo, ellos sabrán si por miedo, por desinterés o simplemente por falta de conocimiento. Hay que ver, luego hablaré de eso, la comparecencia ayer de Ábalos en el Senado, cómo se les escapó vivos, la impericia, por no decir algo peor, la liviandad de unos senadores a la hora de preguntar al exministro Ábalos, que no llevaban preparado el guión, que no habían leído los autos judiciales, es que no se sabían el caso, y Ábalos pues prácticamente se rió de ellos. Luego hablaré de... Dígame, don Miguel. Una consideración. Me extraña enormemente, dado cómo está el proceso en la actualidad, ya investigada Begoña Gómez, cómo no hayan pedido y vos inmediatamente una comparecencia del gobierno hoy mismo pidiendo su dimisión. Me extraña enormemente y esto me deja perplejo, porque este es el mayor escándalo en los últimos años de democracia española, que la esposa de un presidente del gobierno esté sentada, esté imputada y vaya a ser finalmente condenada, aunque este es el último tramo, como todavía PP y Vox no han pedido con carácter de urgencia la comparecencia del presidente del gobierno y sede parlamentaria pedir su dimisión. Mire, ha mejorado un ápice el audio ahora. Le voy a hacer la última pregunta, efectivamente, y ese es otro titular absolutamente nuclear que se puede extraer de esta conversación. Hay que pedir la comparecencia urgente del presidente del gobierno. Bueno, hay que pedir su dimisión. El presidente del gobierno tendría ya que haber dimitido. El hecho de que la UCO, la unidad de élite, no la UDEF ni otra, la UCO de la Guardia Civil, aquí saben que somos los mejores amigos de la Guardia Civil y conocemos muy bien a los amigos de la Guardia Civil, sea la que está investigando este caso. El hecho de que las diligencias estén declaradas, creo, como secretas, don Miguel, que es una cosa que no es frecuente, no es de todos los días y solamente se produce cuando hay riesgo de destrucción de pruebas o de fuga de las personas que están investigadas. Le voy a plantear una hipótesis que a lo mejor tampoco es tan quimérica. ¿Podría llegar a ser detenida doña Begoña Gómez por la Guardia Civil, desde el punto de vista teórico, por lo menos? Si la Guardia Civil apreciara que hay un riesgo, eso es, de destrucción de pruebas o de fuga, alguien me dirá, ¿pero cómo se va a fugar la mujer del presidente del gobierno? Oigan, no quiero comparar. En Italia, hace 30 años, se falleció además hace pocas semanas, hubo un secretario general del entonces Partido Socialista Italiano que se fue a Túnez y no volvió nunca, por ejemplo. Aquí fugarse se puede fugar hipotéticamente, presuntamente, cuidado, señores de la Fiscalía, les envío un abrazo, se puede fugar cualquiera. ¿Podría llegar a ser pues un investigado, doña Begoña Gómez o quien fuera, ser detenida incluso por la fuerza pública? Entonces, sí, será la esposa del gobierno, no está aforada y ciudadana como podemos ser cualquiera de nosotros. Y por lo tanto, si en determinadas instituciones preventivamente se procede a una detención, esto se va a poder producir. En este caso, si después de esa investigación exhaustiva va a hacer la UCO o riesgo de fuga, tampoco sería un escándalo. Acabas de comentarme de Bettino Craxi, ¿no? Claro. El que se fugó a Túnez. Efectivamente. Salir del país, bueno, pero yo pediría que por lo menos una medida cautelar para evitar contactos internacionales, la retirada del pasaporte. Esa sería una de las posibilidades que se está planteando. Retirada del pasaporte, no porque pensemos que pueda fugarse, sino porque sus contactos internacionales
hacer ver que existe o podía destruir pruebas. Ese es un tema que nos lo estamos planteando, como una medida cautelar. Y es una medida totalmente proporcionada. Otra cosa sería, bueno, pues adoptar una medida de decir, nada, provisionalmente una detención con un domiciliario, eso es ahora. Pero la retirada del pasaporte para evitar no la fuga, sino que tenga contactos a nivel internacional y pueda en momentos destruir pruebas o ponerse con aquellos colaboradores suyos, que se llama de testigos, para preparar su defensa, estamos planteando este tema serio. ¿Por qué no vamos a pedirlo? Pues claro. Y la ley es igual que va a tener un privilegio, un trato totalmente diferenciado con el resto de los españoles. Así es, pues ¿por qué no? Pues ¿por qué no? Pues mire, ya nos ha dado usted otra noticia y es que puede llegar a plantearse como otra petición la retirada del pasaporte a doña Begoña Gómez Fernández. Don Miguel Bernat. Cautelar y proporcionada, nada más que eso. Así Una es. medida cautelar y proporcionada. Como cualquier español, ¿no somos iguales todos ante la ley, don Miguel? Pues, oiga, esta señora no tiene fuero alguno. Es una ciudadana, como don Miguel, como yo, como cualquiera de vosotros. ¿Por qué no se va a poder pedir esa medida, además, de una forma absolutamente proporcionada? Don Miguel Bernat, muchísimas gracias por atendernos, secretario general de Manos Limpias. Le envío un abrazo y le vuelvo a dar la enhorabuena y las gracias en nombre de millones de españoles, porque como ni el Partido Popular ni Vox han hecho su trabajo, han tenido que ser ustedes, Manos Limpias, los que hayan llevado esto al juzgado y hayan conseguido, fuera de sufrir muchísimas presiones y las que van a seguir sufriendo, hayan conseguido que se admita a trámite y que se abra todo un procedimiento judicial que investigue a fondo, y ya la UCO está en ello, la Guardia Civil, las actuaciones de doña Begoña Gómez Fernández. Le envío un abrazo, don Miguel, muchísimas gracias. A todos vosotros. Gracias, Miguel Bernat, secretario general de Manos Limpias. Don Guillermo Gortázar, escritor, historiador y amigo. Pues muy buenos días y ya ves cómo está el patio, Guillermo. ¿Qué te parece? Nos lo queríamos Buenos días, espero que se me oiga mejor que al anterior, porque el sonido era horroroso. Se te oye muchísimo mejor. El sonido de Miguel se entrecortaba, no, a ti se te oye claro, crystal clear, se te oye perfectamente. El sonido de Miguel se entrecortaba. Es verdad que se entendía lo que él iba diciendo, pero como la entrevista tenía tal valor, porque hemos hecho varios intentos, pues he decidido aguantarlo unos minutos precisamente por esa razón. Oye, Guillermo, digo que nos queríamos perder este momento en la vida de España, que no sé si es único, porque ya sabes que aquí somos muy tremendistas los españoles. La democracia está ahora mismo ante su mayor amenaza y tal. Bueno, la democracia ha estado ante amenazas mucho mayores y mucho más tremendas y mucho más peligrosas a lo largo de los últimos 50 años, Guillermo, y tú lo sabes muy bien, porque has sido un actor político de primera magnitud, porque eres historiador, porque has dado la imprenta a un montón de libros y porque has estado, como se dice vulgarmente, en la pomada. Dicho lo cual, la realidad que nos rodea pues no es precisamente bonita, sino que es muy preocupante, Guillermo. Bueno, es una situación de evolución del régimen del 78 que todos los presidentes han ido progresivamente acaparando espacios de poder, reduciendo el poder del resto de las instituciones, por lo tanto eliminando el equilibrio y el control del Ejecutivo. En el poder político el mayor peligro está en el gobierno, porque su ambición de intervención, de meterse en la vida de los demás, de dominar todas las instituciones y las situaciones posibles, es muy elevada. Y para eso está el equilibrio de poderes, para eso está el Parlamento, para eso está la justicia, para eso está el periodismo. Pero claro, si lo que hacen los presidentes es ir ocupando, ha llegado un momento en que un personaje como Sánchez ha dado un paso más allá y la pretensión es de dominio absoluto. Es decir, el Parlamento en el sistema vigente es un aparato sometido al partido dominante, sea cual sea el que domine el Parlamento, y la justicia pretenden
intervenirla a través del Consejo General del Poder Judicial para tener una cobertura de sus desmanes, ¿no? Si a eso añadimos que el control sobre el resto de las instituciones y los sistemas y las instituciones que están dedicadas a la vigilancia de la competencia, de la fiscalía, etcétera, pues tenemos un panorama de una democracia muy deficiente. Yo me quedo perplejo cuando revistas como el Economist de Londres colocan a la política española, a la democracia española como una democracia de calidad. Yo creo que es que ellos o no se han enterado o no viven en España, pero aquí lo que ha habido es una libertad muy amplia desde el año 77-78, pero sin embargo una democracia muy deficiente porque los presidentes han intentado parecerse al caudillo Franco, en el sentido de que Franco tenía todos los poderes y aquí lo que pretenden los presidentes es tener todos los poderes. Para eso se han hecho un complejo en la Moncloa, que es una especie de ciudad prohibida de Pekín, del emperador, inapropiado para un primer ministro en cualquier monarquía parlamentaria. No hay en toda Europa nada parecido y tenemos una democracia muy deficiente que requiere reformas a través de las urnas y líderes políticos que metan probablemente la sierra de Milei para reducir la burocracia, para rebajar impuestos, para equilibrar las cuentas y para dejar a los ciudadanos en libertad y quitarnos de encima una presión fiscal que no se compadece con los servicios que nos dan. No hay más que ver las cercanías de Madrid con la gente por las vías. Caminando por las vías. Así es, Guillermo. Oye, pasamos a hablar del motivo por el cual yo te he llamado, y es que acabas de dar a la imprenta. Lo tienes ahí detrás, sí señor, ahí extiende la mano. Tienes también postproducida, Omar, que os la he pasado. Gíralo un poco hacia ti. Y ahí está, mira, lo vemos ahí mejor porque hemos postproducido la portada. Guillermo Gortázar, un veraneo de muerte. San Sebastián, 1936, es Espuela de Plata. España en armas, la editorial es Renacimiento, creo recordar, que como los últimos libros que ya has editado con ellos. ¿Qué cuentas, Guillermo, en esta novela? Prefiero que lo cuentes tú en vez de empezar yo ya a destripar tu respuesta, mala costumbre que tengo a veces. Te cuento un poco. Yo paseando por San Sebastián varios meses al año, vi un monumento de la memoria, de la mal llamada memoria histórica, que recogía nombres de fallecidos durante la Guerra Civil y no constaba ninguno de los que habían sido ejecutados sin juicio y sin ningún tipo de motivación delictiva entre el 18 de julio y el 13 de septiembre, cuando entraron las tropas del general Mola en San Sebastián. Aquello me llevó un poco a decir, bueno, esto es un insulto a la inteligencia, es una falta de respeto a las víctimas de aquellos meses de terror, y me dispuse a hacer un libro sobre los 57 días de dominio miliciano, ni siquiera republicano, sino de los milicianos en San Sebastián. Y lo que he hecho, a diferencia de los historiadores de la memoria histórica, es recoger los testimonios de todos ellos. Es decir, son 40 o 50 testimonios de las personas que vivieron esos días en San Sebastián, bien en el lado de la derecha reprimida o de los liberales reprimidos, o bien de los que estaban ejerciendo el poder en las calles, ¿no? Y entonces ahí el lector saca sus conclusiones sobre la lectura directa, vivida de aquellos personajes, ¿no? Y bueno, quiero decir que este es un libro que, aunque pone énfasis en San Sebastián, es un libro que no es un libro meramente de historia local. Es decir, no estamos hablando de la historia de la guerra civil en Logroño o la guerra civil en Ciudad Real, en fin, con todos mis respetos, porque San Sebastián tenía unas características distintas de cualquier otra capital de provincia, salvo Madrid, que era la segunda capital política de España. Es donde estaban los embajadores de las principales potencias europeas y americanas en verano, y en consecuencia era una ciudad estratégica, fundamentalmente por el hecho de que estuvieran ahí los embajadores, tuvieran una gran influencia en el pacto de no intervención y sobre todo por el hecho de que era la frontera con Francia y conectaba todo lo que era Navarra con Álava, Burgos, etcétera, y toda la zona sublevada con éxito a la altura de finales del mes de julio, principios de agosto. De tal manera que no es una historia meramente local, sino que es una historia, como digo, que tiene una gran relevancia
en el desarrollo posterior de la guerra civil y sobre todo en el tema del pacto de no intervención. Voy a poner un ejemplo del tipo de informes que pudo dar el embajador, por ejemplo, de Finlandia en la reunión de las 27 naciones europeas por el pacto de no intervención. La esposa del cónsul de Finlandia en San Sebastián se asomó a la ventana el día 19 de julio en la avenida de San Sebastián, en la avenida de la Libertad, que se llama ahora, y recibió un disparo, estaba embarazada de 8 meses y falleció. En consecuencia, dense ustedes cuenta del tipo de informe que elevaría el cónsul al Ministerio de Asuntos Exteriores finlandés sobre el tipo de personas que se dedicaban a tirotear desde las calles a los vecinos que se asomaban a las ventanas, ¿no? En consecuencia, yo creo que es un libro muy expresivo de cómo se vivió desde abajo el inicio de aquella terrible época que fueron los 3 años de la Guerra Civil Española. Hay un cálculo, Guillermo, pregunto, del número de personas que pudieron ser, que fueron ejecutadas, asesinadas. Ahí te llaman para pedirte ya el siguiente, Sí. el siguiente libro. Oye, hay un cálculo, digo, del número de personas que fueron asesinadas en aquellos primeros 2 meses casi, ¿no? 57 días. Sí, bueno, yo no... Desde el alzamiento hasta el 13 de septiembre que entran las tropas del general Bola en San Sebastián. Sí, bueno, yo en los apéndices del libro, es una cosa que ha llamado mucho la atención en San Sebastián, hay cerca de 1000 nombres, ¿no? Y claro, los 1000 nombres son 1000 familias con sus correspondientes conocimientos y ha tenido un impacto en San Sebastián, ciudad en la que voy a hacer 4 presentaciones del libro, ¿no? Y en ese sentido ha sido un libro muy impactante en ese sentido por la inmediatez, ¿no? Los cálculos que ha hecho Pedro Barruso, que es el historiador, digamos, más destacado de la guerra en los pormenores y tal, sitúa entre 250 y 255 los ejecutados en San Sebastián y en total en la provincia de Guipúzcoa unos 450. Pero estamos hablando de 57 días con una intensidad de represión y de asesinatos muy intensa, y en una ciudad que tenía apenas 80 o 90.000 habitantes. El día 19 de julio, el 20 de julio, se instituyeron 10 checas. Es decir, para 100.000 habitantes, allí tenía checa el Partido Nacionalista, el Partido Socialista, el Partido Comunista, la CNT, la UGT. Ahí el que no tenía checa, poco menos que parecía que no tenía poder. Y entonces instituyeron 10 checas en San Sebastián para 80.000 habitantes. Que Eso da una idea del panorama. Claro, del panorama. Y tú lo dices al principio prácticamente del libro, proporcionalmente, en términos no absolutos, insisto, sino proporcionales, pues es un nivel equiparable al de las checas que había en Madrid, que es una ciudad... Sí, equiparable o incluso claro, superior, incluso sí, porque superior. Claro, en Madrid tenía casi 1 millón de habitantes, claro. Pero vamos, la verdad es que fue una época en ese sentido muy dramática. Por otro lado, el libro también es un trasunto que permite a la gente joven que no ha oído hablar más que mentiras de la guerra civil, es un trasunto de cómo se vivió aquello y tiene unas características que luego se van a reproducir en los 3 años posteriores. En primer lugar, que desaparecen las autoridades legítimas, es decir, el gobierno civil no pinta nada, el presidente de la Diputación no pinta nada, los jueces no pintan nada y el alcalde no pinta nada. Es decir, el 19 de julio el poder con las armas en los sindicatos, en los milicianos, en los sindicatos de UGT, de CNT, etcétera, pasa de los despachos a la calle y se ve claramente en el libro cómo eran auténticos actores secundarios. Es decir, uno era presidente de la Diputación como podía ser el presidente de una comunidad de vecinos, o era el gobernador civil y no mandaba sobre lo que hacían los piquetes que tenían el poder en la calle. Y en ese sentido, eso es una cosa que pasó prácticamente en toda España y pasaron las siguientes cosas que luego se reprodujeron en 3 años. En primer lugar, el terror y las checas. En segundo lugar, el avance de las fuerzas nacionales comandadas por Mola o por Franco, etcétera, que van ampliando su capacidad de victoria militar. Porque, por otro lado, en el lado republicano lo que había era una enorme división y ahí no había ni disciplina, ni organización, ni había nada. Y seguidamente la división en el Frente Popular y, por último, la victoria final y produce un exilio, en el caso de San Sebastián, hacia Bilbao y Francia, y en el caso del final de la Guerra Civil, entre Barcelona y Gerona hacia Francia. Quiere esto decirse que en 57 días prácticamente tenemos un retrato de lo que va a pasar en los 3 años posteriores.
Está meridianamente claro, era un proceso revolucionario, la autoridad desaparece por completo. Eso ha dado pie también a muchos, entre los que me cuento, aunque yo soy un humilde periodista, no soy historiador, ni he investigado a fondo aquellos sucesos, me he limitado a leer cuanto he podido, que no ha sido poco, nos ha dado pie a decir que el gobierno republicano de la época no era un gobierno legítimo técnicamente. La mayor legitimidad, o lo que le da la mayor carta de legitimidad a un gobierno digno de tal nombre, y que para eso tiene el monopolio de la violencia legítima, es poder garantizar el orden público y la protección de sus ciudadanos, algo que perdió completamente porque se reparten, como está explicando Guillermo Gortázar, se reparten las armas a los milicianos, a los sindicatos, al pueblo entre comillas, y bueno, pues se deja el poder real vía armas pues en manos de un puñado de facciosos que lo que hacen es ir ajustando cuentas por cada una de las esquinas de San Sebastián, como ocurrió en Madrid, como ocurrió en Barcelona, donde además se empezaron a matar entre ellos en febrero del 37, etcétera, como es conocido. Tienes un epílogo, el final del libro es particularmente interesante, Guillermo. Explícanos por qué. Bueno, en el epílogo lo que hago es una valoración de la tensión que se produjo en España en la primavera del año 36, en el sentido de que en el año 36 el gobierno del Frente Popular, instituido en febrero, perdió el control del orden público. De hecho, hubo 450 muertos políticos. Es una barbaridad en términos de lo que es la convivencia. Hay que tener en cuenta que la ETA, desgraciadamente, sufrimos 850 asesinatos en un espacio de 40 años. Pero es que en el espacio de 4 o 5 meses hubo 450 asesinatos políticos. Y eso generaba una tensión que claramente conducía a un enfrentamiento o a un golpe militar. Entonces, desde el punto de vista del gobierno, se dejaba hacer porque pensaban que un golpe militar iba a permitir, un golpe militar fallido, iba a permitir la detención, la consolidación del gobierno y por parte de la extrema izquierda, y en ese momento el Partido Socialista de la extrema izquierda, era la oportunidad de avanzar hacia la revolución y la España socialista. Por el lado de los militares y de las gentes de orden, se pensaba que el golpe militar era un golpe que sería exitoso en 4, 5 días, 15 días, pero lo que ni unos ni otros imaginaron nunca es que iba a haber una guerra civil de 3 años. Es decir, yo tengo una frase acuñada que es que la política es la ignorancia de lo que va a pasar al día siguiente. Y yo creo que ni unos ni otros pensaron que un golpe militar fallido iba a generar una guerra civil de esa duración y de esa crudeza. Las cosas son como son, se desenvolvieron como se desenvolvieron y finalmente lo que tuvimos es una situación lógicamente de dictadura militar después de una guerra civil en un contexto europeo muy polarizado. Y en ese sentido yo creo que esa polarización procede, tal y como lo explico en el epílogo, procede del hecho de la inestabilidad constitucional. Es muy importante en el sistema político actual, con el de la España de los años 20 y 30, la estabilidad constitucional. La Constitución no es la Biblia, se puede modificar, es decir, se puede reformar, se puede cambiar. Lo que no se puede hacer es, por vías aviesas, saltarse la Constitución, por vías aviesas, reformar la Constitución fuera de los trámites, o mucho peor que eso, romper el orden constitucional como ocurrió en 1923, como ocurrió en 1931, como ocurrió en 1934, y todo eso derivó en un golpe militar en el año 36, que lejos de ser solo un golpe militar, se convirtió en una guerra civil al haber fallado ese golpe militar. Nadie quería una guerra en España. Está meridianamente claro. Pues Guillermo Gortázar, ponme de nuevo, perdóname Omar, la postproducción de la portada. Guillermo Gortázar, un veraneo de muerte, San Sebastián, 1936, editorial, ediciones, Renacimiento, España en armas. Un libro absolutamente imprescindible ya para todos cuantos quieran conocer, por supuesto, lo que ocurrió en aquellos primeros 57 días, contados después del 18 de julio, del alzamiento militar en San Sebastián, con esa mareante, con esa estremecedora cifra de asesinados a manos de
de los facciosos, del Frente Popular, de las izquierdas, de los sindicalistas y de un pueblo entre comillas, parte de él, al que se habían repartido las armas y que se dedicó pues eso, a asesinar a tiros a personas por la calle por el único hecho de, pues eso, de ser gentes de iglesia o de ser gentes conservadora o de tener una posición económica relativamente acomodado o en ninguno de los casos, simplemente para ajustar... Llevar la corbata, sí. Sí, no, si me permites una última cosa... Por pendencias personales, que es una cosa que ocurre mucho. Sí. No, quería explicar un poco la portada que has expuesto. Sí. Tiene los tres elementos. Es el verano, es San Sebastián y detrás está la cárcel de Ondarreta donde se produjeron la mayor parte de los asesinatos, ¿no? Entonces es un poco el contraste del 17 de julio, que la gente estaba feliz en la playa, soleado, claro. y de pronto detrás la cárcel de Ondarreta, que fue un escenario de asesinatos. Quiero decirles también a los potenciales lectores que la primera edición se ha agotado en 7 días y está ahora en reimpresión la segunda edición. Y que tengan un poco de paciencia, si no lo encuentran en su librería, quizás en las plataformas quede alguno, y yo calculo que en el espacio de una semana o de 5 o 6 días estará de nuevo en las librerías, porque se ha agotado de una manera fulminante. Pues no me extraña, pues mira, te doy la enhorabuena y es la mejor prueba de que Guillermo Gortázar, pues donde pone el ojo, iba a decir pone la bala, no sé si va a sonar esto muy bien, hablando de lo que estamos hablando, pero ya te ocurrió con el anterior libro acerca del secreto de Franco, ¿sí? El secreto de Franco, que se vendió como rosquillas y del cual charlamos también el año pasado, y con este, pues ya te auguro, si en tan pocos días ya el público ha devorado la primera edición, te auguro también un gran éxito. Guillermo Gortázar, historiador, amigo, te envío un abrazo, cuídate. Eurico, muchas gracias. Hasta muy pronto, Guillermo. Gracias también a todos vosotros en la retaguardia. Insisto, os pido disculpas porque el audio de Bernat no era bueno. Hemos hecho varios intentos, creedme, porque y además tenéis a lo mejor derecho, a lo mejor alguien en el chat dice, pues no se lo oye bien y tal. Es verdad que no se le escucha bien. El contenido de lo que dice, si se presta la atención, toda la atención posible, pues sí se va entendiendo perfectamente lo que dice. La calidad, desde el punto de vista formal, no es bueno, mejora al final de la entrevista. En cualquier caso, creo que ha sido un testimonio de impagable valor y yo os prometo que un día, pues en función de lo que le permitan sus obligaciones, que ahora son muchas, pues traeremos a Miguel Bernat a estos estudios de Periodista Digital. Gracias y hasta mañana.